la columna habitual de nuestro amigo el doctor Adolfo García. Hola Adolfo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Dani, Euge, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos. Un gusto escucharte, un gusto escucharte como cada mes, ¿eh? Y vuelvo a insistir, ojalá que pronto estemos aquí en el estudio para conversar mucho más largo todavía, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo digo, más allá de tu presentación, si voy a decir que sos doctor en letras, bueno, todo lo que sos codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, y todos tu currículum, que es inmenso, yo pregunto, el cerebro tiene dos mitades, ¿no? Tiene oriental y occidental. Digo, cuando uno lee, ¿cómo funciona cada mitad del cerebro? Es decir, ¿son idénticas? ¿Tienen alguna diferencia en cuanto al lenguaje, por supuesto, no? Claro. Mirá, yo creo que una forma de empezar a responder esta pregunta es pensar en otras partes del cuerpo. Porque usted, doctor Ferro, es una persona muy apuesta, muy buen moza, me han dicho. Bueno, ¿con qué canción se habrá despertado para responder eso? Bueno, habrá visto, Euge, que no lo negó el doctor Ferro, ¿eh? No, sí, no tiene abuela. No sabes cómo me agrandaste. Ya de por sí estoy agrandado, ahora más todavía. Ahí está. Entonces, uno ve, ¿no?, ese agraciado rostro y uno piensa, bueno, es un rostro perfectamente simétrico, pero no es así. El rostro humano, uno aparentemente es simétrico, pero si uno realmente pone una línea al medio, ¿no?, al medio de nuestra nariz, de nuestra cara, ¿no?, y partimos el rostro, vamos a ver que no es exactamente idéntico. Va a haber un ojo que es más grande que el otro, una parte de la nariz que es más extensa que la otra. Si comparamos nuestros brazos, por ejemplo, ¿no?, uno diría también, bueno, mis brazos son simétricos, y estrictamente no es así. Uno es un poquito más largo que el otro, seguramente uno es un poco más fuerte que el otro, y esta idea, ¿no?, de que el cuerpo es aparentemente simétrico, pero cuando uno hace zoom, ¿no?, se acerca un poquitito, empieza a ver estas asimetrías, también es cierta para el cerebro. Visto de modo esquemático, de lejos, a las apuradas, uno diría, bueno, el cerebro tiene dos mitades iguales. Pero cuando uno se pone a ver más de cerca, se encuentra con que esto no es así. Contamos con dos hemisferios, ¿no? Esa palabra hemisferio, hemi significa mitad, y esferio es una esfera, ¿no?, como si fueran las dos mitades de un círculo, ¿no? Y ese es un término tramposo porque no es tan pareja la cosa. Desde el desarrollo, desde que estamos desarrollando nuestro cerebro antes de nacer, antes del parto, ya el cerebro empieza a conformarse de un modo distinto en su mitad izquierda y en su mitad derecha. Hay ciertas estructuras cerebrales que tienen más sustancia gris desde el nacimiento en la mayoría de las personas en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. Hay ciertos surcos, ¿no?, estas divisiones que vemos en el cerebro, viste que uno lo ve y son como choricitos, como serpientitas, sí, ¿no? Sí. Algunas de esos huequitos que hay son más pronunciados en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. A su vez, en algunas regiones del hemisferio derecho hay más sustancia blanca que en el hemisferio izquierdo. Y estas asimetrías en la forma, en la anatomía del cerebro, también se dan a nivel de lo que el cerebro hace. Hoy decíamos, ¿no?, que los dos brazos de una persona no son exactamente idénticos en su forma, y tampoco son exactamente idénticos en lo que te permiten hacer. No sé, Daniel, si vos tenés que agarrar una pelota de básquet, ¿con qué mano tirarías? Y con la derecha. ¿Y si intentaras hacerlo con la izquierda, tendrías el mismo éxito? No, soy un terrible. Muy poco, ¿viste? Cuando dicen con la boba, ¿no? Bueno, claro, con la boba no llego. Bueno, en algún punto los hemisferios también son más duchos para algunas cosas y más bobos para otras cosas. Por ejemplo, una cosa curiosa es que nuestros sentidos están contralateralizados. Epa, palabra rara. ¿Qué significa esto? Lo que capta tu ojo izquierdo y lo que lo procesa primero las regiones visuales del hemisferio derecho, y lo que capta tu ojo derecho lo procesan primero las
regiones visuales del hemisferio izquierdo. Lo mismo pasa con la audición, lo que entra por un oído y por el otro, lo procesa primero las regiones auditivas del hemisferio que está del otro lado. Y cuando vos movés la mano derecha, los patrones de activación que te permiten mover la mano derecha en lo que llamamos regiones motoras del cerebro, parten del otro hemisferio. Perdón, no quiero adelantarme, pero yo pregunto para después. ¿Y quién me graba lo que yo aprendo? Después me lo decís. ¿El derecho o el izquierdo? La respuesta es sí. La respuesta es los dos. Los dos. No hay, es una linda pregunta, ¿no? Uno siempre piensa en el aprendizaje, en la memoria, ¿no? Como si fuera un lugar en el cerebro, como si fuera un depósito o una región. Y en realidad la memoria es más bien algo que el cerebro hace, no algo que el cerebro contiene. Y cuando digo el cerebro, es el cerebro en su conjunto. Tanto regiones de un hemisferio como el otro contribuyen a que uno aprenda patrones de movimiento, ¿no? A caminar, a escribir, a andar en bicicleta, y también que uno aprenda cuál es el nombre del capitán de la selección, cuánto hacer operaciones matemáticas y no sé cuál es la capital de un país. Así que no hay un hemisferio que sea el predominante para el aprendizaje, pero sí un hemisferio u otro pueden tener roles más importantes en ciertas funciones, incluidas las lingüísticas, como vos decías, Dani. Claro, pues es que yo quería preguntarte eso. Recién decías que cuando el ojo izquierdo toma o registra una toma, pasa al hemisferio derecho, se cruzan, ¿no? Y viceversa. Claro. Cuando vos lees con los dos ojos, estás leyendo un texto, un libro, lo que fuere, ¿cómo se genera esa información al cerebro? Es una muy linda pregunta. Y una de las cosas que suceden es que una de las cosas que hace nuestro cerebro es integrar información. Fíjate que nosotros no percibimos el mundo, no experimentamos el mundo como si tuviéramos dos pantallas de televisor separadas, digamos, ¿no? O dos telescopios separados. Claro. Fíjate ahora, vos mirás para adelante y ves una escena integrada, ¿no? Una de las cosas que el cerebro hace es integrar esa información de ambos, que entran por ambos campos visuales, para generar una experiencia integrada, ¿no?, de tu entorno. Y en el caso de la lectura, cuando uno va leyendo, ciertamente ambos ojos van captando esta información visual, las letras que vemos, pero ahí sí se da una asimetría importante. En la mayoría de la población, más del 95% de la población mundial, el hemisferio izquierdo lleva la batuta de la lectura. Y no solo el hemisferio izquierdo, hay una región muy particular que es lo que se llama la región ventral temporo-occipital. ¿Qué es esto? Es en la parte de atrás del cerebro, donde se juntan el lóbulo temporal con el lóbulo occipital, la partecita de abajo. Esa parte es fundamental, Dani, para la lectura. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si una persona tiene una lesión cerebral en esa región particular, es posible que pueda ver los objetos, los floreros, los gatos, las cosas perfectamente, los colores perfectamente, las formas, las proporciones, las dimensiones de las cosas que ve perfectamente, pero cuando se enfrenta a letras escritas no las va a poder identificar y no va a poder leer. Y también cuando vos examinás la actividad cerebral de una persona en el mismo momento en que está leyendo, esa región tiene patrones de activación muy pronunciados. Así que hay un jugador central, hay un Messi en el hemisferio izquierdo para la lectura, pero es un Messi. ¿Qué significa esto? Es el jugador más importante, pero no es el único jugador. Esa región está dialogando con muchas otras regiones para que podamos llevar adelante todos los procesos de la lectura, desde reconocer las letras hasta comprender un texto. Claro, y esto también tiene que ver con lo que vos vas aprendiendo, el aprendizaje de toda tu vida. Lo mío es un poco complejo entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista mío, que uno es casi ignorante en esto, pero digo, todo lo que vas aprendiendo en tu vida, lo que vas grabando, lo que vas teniendo en tu memoria, ¿es más importante, o mejor dicho, se carga más un hemisferio que el otro, o están en igualdad de condiciones? Están, a ver,
en igualdad de condiciones en general, pero para ciertos patrones, cierto tipo de información que uno aprende, uno lleva más la batuta que el otro. Por ejemplo, recién decíamos, ¿no? Para el aprendizaje de la lectura, Sí. ¿no? Para conectar la forma de una letra en una página con el sonido de esa letra y después con los significados a los que pueden aludir una secuencia de letras, el hemisferio izquierdo y esta región temporo-occipital ventral es fundamental. El hemisferio izquierdo lleva la batuta. Ahora, otra cosa que aprendemos en la vida, Dani, es a reconocer rostros, ¿no? Sí. Vos cuando llegás a la radio y la ves a Euge, inmediatamente ves su rostro y decís, ahí está Euge, ¿no? Sí. Pobre. Sí. Ahí está. A veces no importa cómo está peinada, no importa cómo está maquillada, vos, Bueno. si la ves de costado, de frente. No, vos la reconoces. sí. Siempre radiante. Muchas veces por el audio, por las cosas que me dice, la conozco más. Me imagino. Lo que daría por poder escuchar algunos de esos audios, pero en ese caso, cuando vos reconoces un rostro Sí. y te das cuenta de que cierta configuración de cierta nariz con ciertos ojos, con cierta boca, con cierto pelo, configuran el rostro de una persona en particular, ahí es el hemisferio derecho el que lleva la batuta. Y así como hay regiones específicas para la lectura en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho el reconocimiento de rostros y aprender rostros depende de una región muy particular que es el giro fusiforme derecho y sus conexiones con otras regiones que están distribuidas en los dos hemisferios, pero están principalmente ubicadas en el derecho. Así que la respuesta es que ambos hemisferios participan del aprendizaje y de la memoria en general, pero según qué tipo de información es el que estamos hablando, uno u otro hemisferio va a llevar la voz cantante. Claro. Bueno, ahora yo quiero preguntarte algo, ya que estamos hablando de los Sí. hemisferios. No sé si tiene que ver o no, es algo que te voy a preguntar, pero tengo mi duda. Los sentidos, hablo de quizás el amor, no sé, algún otro sentir. ¿También pasa por el hemisferio izquierdo o derecho? No, la respuesta es contundentemente No. no. No tiene nada que... Estamos hablando- No hacen ninguna función con respecto a eso, A los sentimientos. a los sentimientos. A los sentimientos, estás hablando, no sé, del el amor, el apego, la pasión, el odio. Todo cosas así, lo que Euge. quieras. Claro, no, la respuesta es contundentemente no hay un hemisferio que sea el que, así como dijimos para el reconocimiento de rostros o la lectura, que lleve la batuta de estos sentimientos sociales o estos estados. Fíjate que una cosa es hablar de una región que te permite reconocer letras, que es una cosa muy muy particular y puntual, y otra cosa es hablar de algo muy complejo como, ¿no?, el amor, o sea, donde intervienen 1.000 millones de procesos, tu historia personal, la historia cultural, procesos cognitivos de memoria, afectivos, tu sistema cardíaco. Cuando uno se encuentra con conceptos tan complejos, tan amplios, nunca va a encontrar una sola región o un solo hemisferio que sea el que se ocupa de eso. Muy bien. Hay redes muy, muy distribuidas que incluso más allá de los hemisferios, Euge, implican sobre todo también regiones subcorticales, regiones que están como más enterraditas, más guardaditas adentro, en las partes internas del cerebro. Mira. Y es bueno que lo menciones porque ha circulado durante mucho tiempo y sigue haciéndolo, sobre todo en redes sociales y demás, esta idea de que hay un hemisferio que es más sentimental y creativo, ¿no? Mientras que hay otro hemisferio que es más lógico, frío y racional. A eso iba mi pregunta igual. Bueno, y eso está buenísimo que lo menciones porque es una idea que circula mucho por distintos lados y es un mito total. Bien. No es así. No hay tal cosa como un hemisferio más meloso y otro más frío y calculador que otro. Tanto las funciones que podemos llamar más lógicas, nuestras habilidades más calculadas y nuestra parte más visceral, afectiva, creativa e imaginativa, le echan mano a ambas mitades del cerebro. Bien. Bueno, yo te pregunto, lo último, nos queda un minuto nada más, pero a ver, cuando uno lees, grabás y después tenés que
hablar a la vez, ¿no? O decir algún texto. ¿Cómo se conjugan ahí los hemisferios? A ver, uno es el que registra la lectura, otro es el que te permite decir las palabras que estás leyendo. ¿Cómo es esa versatilidad, no? No es tanto una distribución de trabajo entre los hemisferios, Dani, sino más bien entre distintas regiones cerebrales. Bien. Así como dijimos, ¿no?, que para el reconocimiento de las letras, ¿no?, cuando estás leyendo, claro, esta región temporo-occipital ventral que decía en el hemisferio izquierdo es tan importante, cuando vos tenés que leer en voz alta, ¿no?, pronunciar en voz alta lo que estás leyendo, fíjate que una de las cosas que tenés que hacer es activar tu sistema motor. Tenés que generar una corriente de aire que llegue a la boca, tenés que mover la lengua, la mandíbula para poner la boca en las posiciones que te permiten generar los sonidos. Y todo eso son movimientos motores físicos que implican a regiones más frontales del cerebro, que son regiones motoras. Entonces, según qué es lo que vos estás haciendo y cómo la tarea que estás llevando a cabo combina distintos requisitos, va a haber distintas regiones cerebrales que se van a coactivar o se van a conectar. Claro, claro. O sea que, en definitiva, lo que sí podemos decir, además de todo esto que vos dijiste, que nos enseña un montón de cosas, es muy importante leer para que el cerebro esté permanentemente activado, ¿no? Es muy importante leer, absolutamente. La lectura es una invención cultural. Nosotros, la especie humana habla y tiene lenguaje oral desde cientos y cientos y cientos de miles de años, pero la lectura es una invención muy reciente, de apenas un puñado de miles de años. Y es una habilidad que implica un recableado y una conexión de procesos y conocimientos preexistentes muy importante. Y para hacer ir más puntualmente a tu pregunta, claro, sabemos por distintos estudios que el hábito sostenido de la lectura, sobre todo en la tercera edad, contribuye a la reserva cognitiva. Es claro, decir, ayuda a que tus habilidades mentales tengan una pendiente menos pronunciada a medida que pasa el tiempo. Así que siempre vamos a tener buenas razones para abogar en favor de la lectura. Bien. Doctor Adolfo García, un gusto por este domingo y seguramente el próximo va a ser todavía mejor que este. Definitivamente. Muchas gracias a ambos, que cierren muy bien el fin de semana. Gracias, Adolfo. Un abrazo grande.